Bien, la clase de hoy trata sobre sinapsis. La última clase vimos cómo los potenciales de membrana pasaban por tres estados distintos para generar las despolarizaciones que superaran el umbral y permitiera a una neurona hacer un cambio de voltaje que le permitiera mandar mensajes químicos o eléctricos. Y acá tenemos nuevamente a la neurona para ver que sus diferentes partes pueden ser objeto de esa despolarización, de esa sumatoria de PEPs, potenciales excitatorios postsinápticos, que de sumarse espacial o temporalmente permitieran que se superara el umbral para generar el disparo sináptico. Acá les señalo el cono axonal, que es la región con mayor densidad de proteínas canal para sodio, estas que eran voltaje dependientes, ¿no? Y que permanecían cerradas hasta que se superara el umbral de estos 15 milivoltios. Entonces es un lugar muy propicio cuando los PEPs alcanzan la región del cono axonal, es uno de los lugares más propicios para que se genere el potencial de acción. Entonces uno va a tener como este efecto del gatillo, que uno no lo termina de jalar hasta que se supera el umbral y se genera el disparo sináptico. Acá tenemos diferentes tipos de sinapsis. Las sinapsis pueden ocurrir con las dendritas, es decir, los botones sinápticos pueden estar interactuando con las dendritas, sería una sinapsis axodendrítica. Pueden estos botones sinápticos estar interactuando con el soma de la neurona postsináptica, sería una sinapsis axosomática, y luego podría un botón estar influyendo sobre otro botón sináptico, y esto sería una sinapsis axoaxónica, ¿sí? Es decir, también existe la clasificación de las dendríticas, las sinapsis dendrítico-dendríticas, que sería la transmisión de despolarizaciones a través de las dendritas. Pero bueno, estas tres que les muestro son las más comunes para comunicarse entre sí. Luego, las sinapsis las tenemos que dividir en dos clases, las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Si vamos a animales inferiores, como invertebrados o vertebrados inferiores, vamos a ver que las sinapsis eléctricas son las predominantes. Y cuando nos metemos en el mundo de los mamíferos, apenas es una proporción muy pequeñita las sinapsis eléctricas en comparación a la gran cantidad de sinapsis químicas que vamos a encontrar. Bueno, vamos a describir igual las sinapsis eléctricas, qué características tienen, antes de ir a las químicas. Acá lo que estamos viendo es la membrana presináptica y la membrana postsináptica, y las proteínas canal, estas proteínas que me permiten el pasaje de iones, qué pegaditas están respecto a unas a otras. Se le llama uniones de gap a esta unión entre las proteínas canal de las pre y las possinapsis, y al conjunto se le dice conexina. Bueno, esto es tan pequeñito la distancia, aún se sigue considerando que no están unidas, sino que hay un espacio de sináptico, aunque es muy pequeñito, es apenas 3,5 nanómetros, ¿sí? Apenas 3,5 nanómetros. Para tener una idea, lo que mide el átomo de hidrógeno es 0,23 nanómetros. Un átomo de hidrógeno es apenas juntar varios átomos de hidrógeno me daría la distancia de este gap entre la pre y la possinapsis eléctrica.
Lo que tiene de interesante la sinapsis eléctrica es que es bidireccional, es decir, una despolarización que ocurre en la posinapsis contagia la despolarización a la presinapsis y viceversa. Entonces puede ir de un lado al otro, las despolarizaciones pueden activarse de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, y el retardo sináptico entre la primera neurona despolarizada y la siguiente es mínima porque comparten los iones de despolarización al intercambiárselos en las conexinas. Un problema que tiene este tipo de sinapsis va a ser, acá les doy el ejemplo, en los seres humanos, en los nervios de la retina, por ejemplo, que necesitan contracciones musculares rítmicas, utilizan este tipo de sinapsis eléctricas, pero una de las desventajas que tiene es que no puede una sinapsis excitatoria transformarse en la inhibición de una neurona. Es decir, cuando usamos sinapsis químicas, la excitación de una presinapsis puede generar un mensaje inhibitorio en la posinapsis a través de determinadas sustancias químicas que generen PIPs, potenciales inhibitorios. Esto no ocurre en la sinapsis eléctrica. La despolarización genera excitación en la posinapsis. Bien, acá tenemos las sinapsis químicas. Vemos que la hendidura sináptica es mayor, más grande. Si también nos medimos en nanómetros, acá vamos a encontrar distancias de 20 a 40 nanómetros. Fíjense los 3,5 que tenían las sinapsis eléctricas, la hendidura es muchísimo más extensa acá. Y en esta hendidura van a viajar mensajeros químicos que, largados por exocitosis al espacio sináptico, van a interactuar con receptores de la posinapsis. Bueno, yendo ahora a las sinapsis químicas, acá tenemos como una misma neurona, en este caso con sinapsis axodendríticas, están influyendo sobre una posinapsis, una neurona posináptica, y la sumatoria de los mensajes químicos que están mandando cada una de estas van a sumarse espacial y temporalmente para que esta neurona decida si queda inhibida o se excita y genera un potencial de acción. Es decir, si los PEPs y los PIPs dan una sumatoria suficiente para superar el umbral en 15 milivoltios aproximadamente, llegaríamos al umbral donde estas proteínas canal voltaje dependientes para sodio se abren por los cambios de voltaje y el sodio que entra por las dos fuerzas genera la despolarización para un potencial de acción. ¿Sí? Bien, y acá estamos viendo entonces cómo las vesículas se movilizaban, habíamos dicho la clase pasada, y por exocitosis se podía generar el mecanismo de enviar su contenido cuántico a la posinapsis. Acá estamos viendo una imagen de cómo las vesículas se han fusionado con las paredes y la exocitosis de su contenido que está interactuando con la posinapsis. ¿Son neurotransmisores o cloro? Está preguntando Luciano. Lo que estábamos viendo recién es una imagen de las vesículas fusionadas con la membrana y cómo sus contenidos están siendo liberados al exterior, al espacio sináptico. Como les dije, esto está ocurriendo en un pedacito chiquitito de la membrana total. ¿Qué tipos de receptores vamos a encontrar? Tanto en la pre como en la postsinapsis. Si bien hay miles de receptores distintos que cada vez se van descubriendo, podemos clasificarlos, sin embargo, en dos grandes familias. Por un lado, vamos a tener receptores
ionotrópicos. ¿Qué son? Son esas proteínas canal que eran quimiodependientes, que les dije en la clase pasada. Esas que a partir de la unión de una sustancia química cambian su estructura tridimensional, se abre el canal y permite la circulación de los iones que tienen afinidad por tamaño y voltaje para poder pasar por este canal. Mientras no tiene ese cambio químico en el área receptiva, el canal permanece cerrado. Se le dice canales ionotrópicos. ¿Por qué? Porque el receptor está adosado a un canal iónico. Bien, hay muchísimos tipos de receptores ionotrópicos, ¿sí? Pero todos pueden ser clasificados por esta característica de ser un área receptora unida a un canal iónico. Luego, tenemos receptores metabotrópicos. Los metabotrópicos suelen tener esta forma, pero pueden tener formas diversas, no importa, porque lo importante es que están adosadas a una proteína G. La proteína G está del lado interno de la membrana y tiene varias subunidades. Lo que produce el ligando al unirse al área receptora es la expulsión de alguna de las subunidades de la proteína G, y esta expulsión momentánea, mientras el ligando permanece conectado, luego el ligando se remueve. Muchas veces se remueve o por un trabajo enzimático o porque esto dura un tiempito y se desliga, y luego la proteína G se vuelve a reconstituir. Pero mientras se separó esa subunidad, decimos que este pedacito de proteína G va a servir de segundo mensajero interno. Así como tenemos un mensajero, un primer mensajero que ha venido en el espacio sináptico a interactuar con este receptor, vamos a tener un segundo mensajero interno que puede empezar a generar una cascada de eventos químicos en el interior. Y pueden llegar a cambiar el metabolismo celular. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo simple de un mecanismo bastante simple de un receptor metabotrópico. ¿Ven? En este caso tiene esta forma la proteína, en vez de tener la forma de esas proteínas que salían y entraban varias veces por la membrana. Y acá vemos que la proteína G tiene una región alfa, una beta, una gamma, y el acople del neurotransmisor ha separado a la región alfa para que interactúe, por ejemplo, con esta proteína. Esta interacción del segundo mensajero genera a su vez que se active una enzima, por ejemplo, que le cambia la conformidad químico-eléctrica a esta proteína canal y empiezan a entrar iones que antes no hubieran entrado. ¿Sí? ¿Se entiende? O al revés, si esto era un canal que estaba abierto, por ahí lo va a cerrar. Y si este era un canal que estaba cerrado, por ahí lo va a abrir. Digo, para mostrarles un mecanismo muy simple, porque tarda más tiempo. Acabó abriendo un canal, pero tuvo que generar todos estos procesos químicos para producir la apertura del canal, que un canal ionotrópico lo hubiera abierto directamente por el canal que es activado por el neurotransmisor. Esto para decirle que en general las señales que activan receptores ionotrópicos son más rápidas y las que activan receptores metabotrópicos van a ser más lentas, van a generar procesos más lentos en general. Acá, en esta otra diapositiva, directamente les muestro cómo puede directamente todo un mecanismo de un receptor metabotrópico, y a veces los ionotrópicos también generan escaladas de este estilo, no es privativo de los metabotrópicos, pero se puede hacer toda una cascada de eventos que llegue hasta el ADN para que, por ejemplo, se active la producción de proteínas, como por ejemplo poner más receptores para determinada sustancia en la membrana. Y esto puede llevar un tiempo largo, hasta que se activan todos los procesos químicos necesarios para entrar al ADN
abrirlo para que esté susceptible de ser copiado. Luciano pregunta si ingresan a favor de gradiente en este caso. Sí, en general, cuando se abre un canal, entran a favor de gradiente algún tipo de ion que tiene afinidad. Familias de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores conocemos? Cada vez se conocen más. Cada vez se conocen más tipos de neurotransmisores. Yo les voy a enseñar en esta clase a clasificarlos. Y de a poquito vamos a ir aprendiendo sus funciones y en qué circuitos participan. Podríamos clasificar sobre todo a los neurotransmisores como pequeños y grandes. Entre los pequeños están los aminoácidos. Un aminoácido tiene esta estructura química. Si uno piensa, es como el ladrillito que hace al ADN. Cada ladrillito de ADN es un conjunto de aminoácidos. Entonces, piensen que esto es un neurotransmisor pequeñito, porque es como un ladrillito. Ahora imagínense los péptidos como pedazos de proteínas, que son cadenas y cadenas de aminoácidos. Y si yo tengo un péptido que puede tener desde 3 a 10 de estos aminoácidos, me va a generar un neurotransmisor bastante grande. Imagínense un aminoácido solo o 10 encadenados para ser un mensajero químico. Bueno, por eso los péptidos son considerados neurotransmisores grandes comparados con estos otros que les estoy mostrando acá. Las aminas son otro grupo de mensajeros químicos de pequeño tamaño, y también menos investigados son los gases solubles, como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, que van a interactuar como mensajeros en la sinapsis. Muy bien, una vez que hemos visto esto, podemos ir hablando de los diferentes subtipos. Dentro de los aminoácidos, que es de la categoría pequeños, vamos a tener el glutamato, el GABA, la glicina y el aspartato como los más importantes. El glutamato y el GABA, los dos primeros que les comento acá arriba, posiblemente son los neurotransmisores más abundantes del sistema nervioso. Vamos a encontrar en mayor cantidad junto con la acetilcolina, que ahora después hablamos. El glutamato, en general, en toda su sinapsis, es excitador, produce PEPs, es decir, tiene mecanismos por sus receptores que van a abrir canales de sodio para que produzcan despolarizaciones postsinápticas y propenden a que se generen potenciales de acción por su interacción. El GABA, al contrario, el GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso, es decir, genera PIPs. Su mecanismo usual es abrir canales de cloro por sus receptores ionotrópicos GABA-A, que interactuando con el GABA abren canales que permiten la entrada de cloro, hiperpolarizan y generan inhibiciones postsinápticas. La glicina actúa parecido al GABA y el aspartato actúa parecido al glutamato. Luego tenemos las monoaminas. Las monoaminas, que son esos grupos aminos que vimos al principio, las podemos catalogar como indolaminas y las catecolaminas, que son aminas con un grupo catecol, ¿sí? Bueno, las indolaminas, la más famosa es la serotonina, que ustedes deben haber escuchado mencionar miles de veces en televisión y en muchos lugares, y sobre todo en psicopatología referido a los trastornos de ansiedad y la depresión. Luego las catecolaminas también son una familia de neurotransmisores que están muy relacionados con las funciones psicológicas,
la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que las vamos a ver seguramente muchas veces a lo largo de la materia cuando veamos diferentes procesos psicológicos. Todas estas se construyen a partir de la levodopa. La acetilcolina es otro grupo de moléculas y es un neurotransmisor muy abundante que también va a interactuar en procesos como la consolidación de la memoria, va a interactuar en nuestras uniones musculares para que podamos realizar los movimientos de nuestros músculos esqueléticos, así como los movimientos de los músculos lisos viscerales. Va a estar implicada en muchas funciones distintas. Luego, dentro de los pequeños también incluimos a los gases solubles, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que pueden cumplir hasta sinapsis retrógradas. Pueden ser mensajes que la possinapsis le manda a la presinapsis en respuesta al mensaje que recibió. Es decir, puede ser un mensajero retrógrado. La acetilcolina es un tipo de neurotransmisor pequeño que no está dentro ni de aminoácidos ni de monoaminas. Es una estructura química que se llama acetilcolina y por sí misma funciona como neurotransmisor. Luego, pasamos a los grandes. Los grandes tenemos las endorfinas. Las endorfinas fueron descubiertas recién en la década del 90. Un investigador las descubre a partir de encontrar receptores para opiácidos en nuestro cerebro. ¿Para qué vamos a tener receptores para opiácidos si recién los seres humanos muy adentrados en la evolución empiezan a consumir drogas derivados del opio? Entonces se le ocurre que debe haber opio endógeno. Producimos sustancias parecidas al opio. Exactamente es lo que él descubre. Él descubre la familia de las endorfinas, las encefalinas, las opiocortinas, las dinorfinas, y vamos a hablar de ellas sobre todo cuando hablemos de dolor. También tenemos los péptidos hipotalámicos, son péptidos neurotransmisores liberados por el hipotálamo, por ejemplo, para regular a la glándula pituitaria. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la hormona precursora para la tirotrofina, la corticotrofina. Todas estas son mensajeros químicos que, si bien comienzan como neurotransmisores, se liberan luego en el espacio sanguíneo y se vuelven hormonas. Las hormonas son muchas veces los mismos neurotransmisores que en vez de interactuar en las sinapsis tan chiquititas de nanómetros, son mensajeros que viajan a través de la sangre, a veces transportadas por algún tipo de transportador, como la albúmina, por ejemplo, y que pueden viajar largas distancias llevando un mensaje. Y en eso las dividimos como hormonas, a diferencia de los neurotransmisores. También tenemos los péptidos hipofisarios, que quiere decir son los liberados por la hipófisis. Muchas veces están liberados porque el hipotálamo generó un primer mensajero que es un facilitador o un inhibidor de que se produzca esta hormona. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona de la tirotrofina, la hormona de la prolactina, etc. Luego tenemos péptidos intestinales que también, como mensajeros químicos de un sistema nervioso intestinal, lo que hacen es regular los procesos digestivos de asimilación de alimentos, como la colecistoquinina, la secretina o la sustancia P. Pero les diría, es simplemente una fotografía muy pequeña de todas las sustancias químicas que todavía deberíamos seguir clasificando. Por ejemplo, la histamina, la adenosina, etc.
nos quedan todavía afuera de todo este conjunto que como primer acercamiento aún sigue siendo valioso. Bueno, familias de neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores pequeños, neuropéptidos de 3 a 10 aminoácidos. Muy bien. Ahora, ¿dónde los empaquetamos? Los neurotransmisores pequeños van a ser empaquetados en los botones terminales. Vamos a tener el aparato de Golgi empaquetando en vesículas pequeñas, ¿sí?, a los neurotransmisores pequeños, y los neuropéptidos se van a construir en los ribosomas, ¿sí?, en general sueltos que están en el citoplasma del soma. También el aparato de Golgi va a generar no vesículas chiquititas, sino lo que se llaman gránulos de secreción, para empaquetarlos y mandarlos a través de los microtúbulos, que son estos rieles que vemos acá, que me permiten transportarlos a través del axón hasta los botones terminales. Los tipos de vesículas. Acá les muestro una imagen coloreada. Miren lo pequeñitas que son las vesículas para las moléculas pequeñas. Son estas que estamos viendo acá en la diapositiva. Y miren el tamaño de los gránulos de secreción para guardar neuropéptidos. También acá podemos ver cómo los neuropéptidos han viajado con los gránulos de secreción transportados por los microtúbulos, y en cambio las vesículas pequeñas permanecen acá construidas en el botón terminal. Como les dije, esto debe ser transportado desde el soma hasta los botones sinápticos. Acá tenemos una filmación de una proteína que la cinesina está transportando un gránulo de secreción a través del microtúbulo, y podemos ver cómo es bastante gracioso el mecanismo. Esto gasta energía, esto gasta ATP, estos movimientos, para poder transportar todo este bodoque de conjuntos de aminoácidos en bloques de péptidos para ser transportados a los botones terminales. Mecanismos para regular, mecanismos regulatorios de las sinapsis químicas. Bueno, mecanismos regulatorios y van a ser el objeto muchas veces de los fármacos que van a interactuar con las sinapsis ya preexistentes para modularlas. Es decir, las mismas sinapsis tienen mecanismos para modular sus mensajes, para que no sean ni demasiado débiles ni demasiado intensos, de acuerdo a lo que se quiere mandar a las possinapsis. Bueno, y acá tenemos cómo se sintetizan enzimas sintetizadoras de neurotransmisores. Los neurotransmisores son empaquetados para que enzimas degradadoras no puedan destruirlos. El empaquetamiento es una manera de proteger a los neurotransmisores de estas enzimas que los degradan. Entonces, un mecanismo que podría existir es, si hay demasiada intensidad de mensaje en esta sinapsis, se podrían sacar a neurotransmisores que han sido construidos en exceso de sus vesículas para ser degradados por estas enzimas para bajar la cantidad de mensaje que se quisiese mandar. Los mecanismos más típicos son estos que les describo en esta diapositiva. Una, la difusión. Por ejemplo, si el mensajero químico queda rebotando contra los receptores postsinápticos, imagínense, se une el ligando, se vuelve a desunir, pero sigue golpeando porque queda todavía en el espacio sináptico este neurotransmisor. Entonces, ya manda un mensaje, rebota una vez que se desengancha del receptor y se vuelve a unir porque queda dando vueltas
en el espacio sináptico. Un mecanismo para que el mensaje no permanezca tanto tiempo reverberando es que los astrocitos empiecen a chupar como aspiradoras y a generar que el neurotransmisor por difusión se empiece a escapar y se vaya para no reverberar más en el mensaje que produce. Otro es un mecanismo de recaptación. Es muy útil que haya proteínas canal en las presinapsis que funcionan como aspiradoras y vuelven a absorber el mensajero que acaba de salir por exocitosis. Una vez que ingresa, o es degradado o es empaquetado de vuelta para ser reutilizado. Y otra es utilizar, por ejemplo, la degradación enzimática. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina, que es un conjunto de colina y acetato, se la puede degradar a partir de una enzima, la acetilcolinesterasa, por ejemplo, que degrada en sus dos componentes a la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, estos tres mecanismos los podemos ver acá, como la recaptación me reingresa al neurotransmisor, la degradación sináptica o la difusión para sacarla del estado sináptico, que suele ser realizada por los astrocitos. O a veces la difusión se genera sola, ¿sí? Cuando el neurotransmisor se pierde por las hendiduras sinápticas al espacio extracelular. Bien. Aquí hemos terminado la clase de hoy.